Buenas tardes, soy Mayra Medina y yo les voy a hablar un poco sobre la evolución del impuesto sobre la renta en Venezuela. Bueno, para el año 1943, durante el periodo del presidente Isaías Medina Angarita, se promulga la primera ley del impuesto sobre la renta en Venezuela. Este impuesto era un impuesto cedular y pues tiene que ver este concepto con dependiendo de la actividad económica que ejercían las personas, se colocaban ciertas tasas, dependiendo de su actividad económica. Si provenían los ingresos de la minería, de la industria o eran salarios. Luego de allí se vinieron paulatinamente haciendo una serie de reformas para mejorar toda la recaudación de los impuestos. Pero en el año 2001 fue donde se hizo la reforma más grande al impuesto sobre la renta. Y es donde se introdujo el concepto de la renta mundial. Y este pues dice que se hacía para los residentes en el país. Esta reforma fue fundamental para captar la totalidad de las rentas de los contribuyentes independientemente del gráfico. O sea, que una persona que vivía en Venezuela, aunque fuera extranjera, debía cancelar o debía pagar impuestos. Eso pues hasta el año 2001 no se venía haciendo. Entonces esto fue un gran avance en la recaudación de los impuestos en el país. En cuanto a los fundamentos, los principios básicos del impuesto sobre la renta, hay 4 que son claves, que son la capacidad contributiva, el tributo personal, el tributo periódico y el tributo progresivo. En cuanto a la capacidad contributiva, este concepto pues tiene mucho que ver con la capacidad económica que tiene el contribuyente para poder pagar un impuesto. A mayor cantidad o mayor ingreso económico, mayor es el pago del impuesto sobre la renta. Quiere decir que es la capacidad real de pagar un impuesto una persona natural o jurídica. En cuanto al tributo personal, este pues es todo el tributo que debe pagar una persona natural o jurídica dentro del periodo, el ejercicio fiscal. En cuanto al tributo periódico, tiene que ver o explica claramente que los tributos se pagan anualmente. El tributo progresivo tiene que ver con lo que ya habíamos hablado un poco sobre la capacidad contributiva o económica que tiene una persona. Dependiendo de esa capacidad contributiva, la persona tiene mayores tasas para ser calculado el impuesto que debe pagar. En cuanto a la territorialidad y la renta mundial, pues hice allí un cuadro comparativo para explicar o para diferenciar lo que significa territorialidad y lo que significa renta mundial. En cuanto a la territorialidad, se basa en la soberanía del Estado eh, para grabar toda la actividad económica que se produce la jurisdicción. Que Venezuela tiene la soberanía de solicitar o de hacer que los contribuyentes paguen todo el impuesto que de lo que se ingresa o de lo que se genera, los ingresos que se generan dentro del país. En cuanto a la renta mundial, pues el Estado grava la totalidad de las riquezas de sus residentes, quienes se benefician de la protección y los servicios que el gobierno provee. Es decir, que aunque en la renta mundial, aunque en la renta mundial, aunque la persona
tenga sus empresas fuera del país, del territorio nacional, sea venezolana o extranjera, si él vive en el país, goza de los beneficios que el país le otorga, él está obligado a pagar impuestos sobre la renta. Él declara y paga impuestos sobre la renta, sobre ese patrimonio o esos ingresos que percibe fuera del país. Hay una salvedad en cuanto a ello, hay una salvedad que es, voy a buscar un término que trata sobre mitigación de la doble tributación, se llama. ¿Por qué? Porque el Estado permite, o la ley permite, que una persona que tiene ingresos en el extranjero y obviamente tributa en otro país, se puede sacar o restar ese pago de impuestos que pagó en el otro país, se resta a lo que se calcula en Venezuela y pues puede pagar la diferencia. Entonces esto es una manera de poder allí mediar para que pues pueda declarar en este país de esa manera. También pues hablamos aquí de términos sobre la renta neta gravable. Entonces aquí hablamos de los ingresos brutos. Los ingresos brutos, como su nombre lo indica, tienen que ver con todos los ingresos netos que una persona natural o jurídica adquiere. En cuanto a los costos de los bienes o servicios vendidos, tiene que ver con todos esos gastos o esos gastos que provienen de los bienes y los servicios que tiene una empresa. En cuanto a las deducciones permitidas, son todos esos desembolsos de dinero que tiene que hacer una empresa o una persona para poder mantenerse. Por ejemplo, los intereses, los salarios, alquileres, todo esto, por ejemplo, en una empresa para poder mantenerse activa. En cuanto a los desgravámenes, pues este concepto está para las personas naturales y es todas esas gastos que la ley permite que una persona incluya en el cálculo del impuesto sobre la renta, como por ejemplo alquileres, gastos médicos, entre otros, que pues se pueden, que permite para poder hacer el cálculo del pago del impuesto sobre la renta. En cuanto a la renta neta gravable, pues esta tiene que ver con, después de las deducciones, de los desgravámenes, de todas estas cuestiones de los gastos, ya es el total neto que se utiliza para poder calcular el impuesto sobre la renta que una persona debe cancelar. Bueno, esta ha sido mi breve explicación sobre el tema. Muchísimas gracias.